encontramos aquí en los estudios de DIPRI News para compartirles la sección de Derecho Internacional Privado. No te la pierdas. Bueno, nos encontramos en esta maravillosa sección para manifestarles, para enseñarles lo último en Derecho Internacional Privado. Yo soy Andrés Méndez y acompáñanos para conocer lo último en DIPRI. Bueno, la primera noticia será presentada por nuestro periodista de cabecera, Camilo García, radicado en Madrid, España. Camilo, cuéntanos, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo García, presentador de DIPRI Noticias. Hoy nos encontramos radicados en España. Andrés, muchas gracias por tenerme en cuenta el día de hoy. Bueno, hoy hablaremos del caso de Daniel Sánchez, joven español que fue condenado a cadena perpetua por el homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta. Bueno, el problema jurídico en el presente caso es que el señor Daniel Sánchez quiere que lo trasladen a Tailandia para cumplir su condena, pero no existe un tratado internacional entre España y Tailandia. Pero la pregunta es inevitable, ¿esto es posible? Bueno, esto jurídicamente es muy complejo, porque España y Tailandia no tienen un convenio de extradición ni de traslado de condenados. En ese marco todo se tiene que hacer por vías excepcionales, porque las penas no son equivalentes en Tailandia y en España. Porque en Tailandia la cadena es perpetua para toda la vida y en España existe la cadena perpetua revisable. Debido a esa cuestión, se complica la armonización entre España y Tailandia, porque Sánchez debe cumplir por lo mínimo 8 años de prisión en Tailandia para poder solicitar antes un traslado. En conclusión, un tratado entre España y Tailandia no es imposible, pero sí incierto, debido a las decisiones políticas y diplomáticas. Sí, muchísimas gracias, Camilo, por tu valioso aporte. Continuamos con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Silvana Osa. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Silvana Osa Narváez y les traeré un caso muy importante. Y esto se va a resolver con una sola pregunta. ¿Quién tenía la competencia? ¿Y cuál era el foro aplicable? Porque esto no solo se trata de carbón o de tarifa, se trata de algo mucho más grande. Si se debe resolver en competencia colombiana o ante un tribunal internacional. Todo comenzó cuando Glencore y Prodeco, dos inversionistas suizos, financiaron toda la infraestructura del puerto carbonífero, mientras otro operador lo usaba totalmente gratis. Y la pregunta que debía hacer el Estado colombiano era simple. ¿Será que uno podría usar totalmente gratis este espacio mientras otro pagaba? Ante la respuesta negativa de Colombia, los inversionistas sacaron una herramienta muy importante, que fue el tratado bilateral entre Suiza y Colombia. Más precisa, el artículo 11. Aquí te explicaré en qué consiste. Si un inversionista suizo es tratado de forma arbitraria o discriminatoria en Colombia, puede acudir ante un tribunal internacional. Este tribunal es el CADI, el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones, creado bajo el Convenio de Washington de 1965 y encargado de resolver disputas precisamente entre inversionistas de extranjeros y estados. Y aquí es donde surge la gran pregunta jurídica del caso. ¿Estaba realmente habilitado el CIADI para conocer esta disputa? Colombia dijo que no, alegando prescripción. Según ellos, el reclamo había nacido en 2013 y ya habían pasado más de 5 años. Pero entonces el tribunal se hizo la pregunta clave: ¿cuándo nació realmente la disputa en los términos del Tratado Bilateral de Inversión? Y la respuesta fue determinante. La disputa solo se cristalizó cuando Colombia rechazó formalmente la solicitud de Prodeco el 12 de junio de 2014. A partir de este momento sí existía un conflicto estructurado bajo el TBI. Con esta fecha, la demanda se supone presentada en 2019 está exactamente dentro del plazo de los 5 años, que pues tenía la competencia confirmado y el foro internacional activado. Una vez dentro del CIADI, el análisis se centró en otra pregunta esencial, y esta es que si se violó en Colombia el estándar del tratado justo y equitativo. El tribunal, en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, concluyó que sí, que Colombia actuó de forma arbitraria al reconocer la desigualdad, pero no corregirla, y discriminó a los inversionistas al permitir que un competidor usara gratuitamente una infraestructura que ellos financiaron. Por eso, el laudo ordenó a Colombia pagar $9 millones más intereses. En resumen, este caso nos enseña que la pregunta más importante no fue quién tenía la razón, sino qué foro debía analizarlo y bajo qué reglas. Y aquí, gracias al Tratado Bilateral de Inversión y al CADI,
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, la última palabra no la tuvo el derecho interno, sino el derecho internacional. Muchas gracias. A continuación los vamos a enviar a un viaje fantástico. Los enviamos a Tomorrowland. Gracias, Andrés, por esta grata bienvenida a este lindo programa Dipri Noticias. Ahora bien, voy a ser muy breve sobre una noticia que fue un boom internacional. Facebook versus Bélgica. Ahora bien, muchos estarán preguntando qué pasó en esta noticia, en este problema. Resulta que Bélgica inició una demanda, una denuncia contra la empresa Facebook que se encuentra ubicada en el país de Irlanda, en el cual este país acusó a dicha empresa de Facebook de que el país inició dichos procesos judiciales a través de su entidad nacional, que viene siendo la Autoridad de Datos de Bélgica, el cual instauró dicho proceso fue porque la aplicación de Facebook decidió, sin consentimiento de los ciudadanos de Bélgica, aceptar las cookies y también rastrearlos sin el consentimiento previo de estos. Ahora bien, acá hay un dilema y resulta que muchos se están preguntando cuál es la competencia, cuál es el país el cual debe atender dicho caso. Se me ha preguntado en muchas ocasiones, ¿será que Bélgica es quien debe tener dicho proceso, dicho contra la empresa, o Irlanda debe ser la entidad porque Facebook tiene su sede europea en dicho país? Ahora bien, dichas preguntas pueden ser un poco confusas para ustedes, mis televidentes, pero ahora bien, hay que partir de un hecho y es una pregunta, o son preguntas muy sencillas de responder. Bélgica instauró esa demanda en su país porque la competencia en este caso radica en las personas que están afectadas. En este caso, ¿quiénes son los afectados? Las personas belgas. Ahora bien, el reglamento o el Reglamento General de Protección de Datos, dicho reglamento anteriormente mencionado, para ser más exacto, el artículo 51, inciso primero, nos da a entender que, toda nación es competente cuando una entidad, sin el consentimiento de las personas, realiza uso de tratamiento de datos. Entonces, podemos observar que Bélgica en realidad es el país competente para iniciar o instaurar un proceso ante Facebook que se encuentra en el país de Irlanda, que sucede en el viejo continente, por así decirlo. Ahora bien, para ser más exacto, en el 2015, la Autoridad de Protección de Datos belgas instauró dicha demanda contra Facebook, para ser más exacto, en el mes de septiembre, donde fue llevada dicha demanda ante los tribunales de dicho país y donde fue después apelada y siguiendo sus etapas procesales ante el Tribunal de la Unión Europea. Ahora bien, como hemos venido hablando durante todo este breve y hermosa noticia, hay que captar algo. Y es que, si bien es cierto, Facebook versus Bélgica, ¿qué país resultó siendo el competente en este caso? En resumidas cuentas, fue el país belga. ¿Por qué? Porque sus habitantes, sus residentes, fueron afectados por aquel tratamiento de datos no autorizados por parte de la compañía de Facebook. Entonces, como hemos visto ya anteriormente, Bélgica es la entidad, es el país competente para llevar dicho caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por esa maravillosa presentación. Yo les tengo un caso que ha paralizado a la ciudadanía argentina. Resulta que un ciudadano nacido en suelo argentino, pero radicalizado hace más de 10 años en suelo chileno, ha tenido un problema que ha conmovido a muchísimos de los argentinos, pero a su vez ha permitido que se presenten muchísimas preguntas. El problema es el siguiente: el ciudadano argentino radicalizado en Chile quería cambiarse su nombre. ¿Qué pasa?
le recordaba el vínculo traumático que tenía con su padre que lo abandonó a la corta edad de 3 años, que no respondió nunca por él. Pertenecía al mismo nombre y el mismo apellido a ese padre que lo desconoció o lo abandonó. Esto es una situación que a él lo afectaba muchísimo en su salud psicológica y mental, por lo cual él decidió modificar su nombre. Fue una jueza chilena le concedió el cambio de nombre. En Chile se lo reconocieron. ¿Qué pasa? Al llegar a Argentina, él quiso que también en su país le reconocieran ese cambio de nombre como válido. La jueza argentina así lo validó. Esto causó un furor en redes porque la gente no tenía conocimiento de qué es lo que estaba pasando. ¿Estamos acaso copiándonos del modelo judicial chileno? ¿En Argentina vamos a empezar a adoptar normas extranjeras? No se preocupen, no vamos a alterar el orden público. Precisamente de esto trata el derecho internacional privado. No hay por qué preocuparse. Se siguió un proceso riguroso por parte de la jueza. Se siguió el debido proceso. Se reconocieron las normas. Hubo reciprocidad entre los dos estados. Y por supuesto, esto no va a alterar el orden público. No es que cualquier norma chilena vaya a ser reconocida en territorio argentino. Deben ser primero estudiadas y cumplir con un lleno de requisitos para poder verificar esto. No se preocupen que no hay que alterar el orden público por un cambio de nombre. Muchas gracias.